hacer algo, copiarlo, o aparece un nuevo competidor y empiezan a perder ventas y no saben qué hacer y reaccionan tarde. No se trata de eso, se trata de que nosotros estamos eh, compenetrados de lo que hacemos, nos tiene que importar como si fuéramos dueños de la situación, de la empresa, del producto. Entonces, la idea es que estemos pendientes, observando, analizando, eh, siendo proactivos y tomando acciones antes de que las cosas sucedan, ¿verdad? Muchas veces uno se puede dar cuenta de las cosas antes de que aparezca un nuevo competidor o un nuevo producto, porque en el medio, especialmente en países como el nuestro, tan pequeños, todo se sabe, ¿verdad? Entonces, uno se puede enterar a través de los proveedores mismos que le pueden contar a uno qué está pasando, ¿verdad? Hay alguien o hay una empresa que está preparando el lanzamiento de algo porque les compró más materia prima, o el proveedor de equipos, de maquinaria, porque les compraron una línea de producción o unas máquinas que sirven para envasar y empacar. En fin, hay muchas formas, ¿ok? A veces en las mismas compañías que son nuestra competencia, trabajan colegas, trabajan amigos. A mí siempre me gusta decir que la competencia, las empresas que son competencia, ese concepto no hay que verlo como algo inerte. Es decir, la competencia no es la compañía, no es el edificio, las oficinas, la planta, no son las cosas. La competencia son personas igual que nosotros. Muchas veces son colegas de la universidad, de estudios, del colegio, conocidos de algún lugar. Guatemala es un país pequeño y eso es una gran ventaja para muchas cosas, ¿verdad? Entonces, la competencia son personas como nosotros. El segundo aspecto es que a pesar de que la teoría de estrategia viene del concepto bélico, ¿sí? El mismo nombre, estrategos, etimológicamente hablando, creo que lo sabemos. Etimológicamente hablando quiere decir líder, jefe, comandante, ¿no es cierto? Y los, las personas involucradas con el tema bélico, dígase la milicia o el ejército, pues lo agarraron más a su favor, ¿verdad? Y entonces ellos dicen que estrategos también quiere decir como general, una cosa así. Bueno, el concepto es que viene de una palabra que significa alguien que lidera, que toma las decisiones, que marca la ruta a seguir, ¿no es cierto? Que en las compañías debiésemos ser nosotros. Entonces, cuando estamos empezando, pues se entiende, uno puede arrancar haciendo cosas eh, un tanto más de seguidor, ¿verdad? Pero nosotros acá estamos aprendiendo herramientas y cuando digo acá me refiero a la academia, a la universidad en general, ¿no? Nos pasamos la vida aprendiendo herramientas, metodología. Entonces es momento de ponerlas en práctica y ganar dinero con eso. Porque la ganancia de dinero no debe ser solamente para los dueños de la empresa para la cual trabajamos. También tiene que haber algo para nosotros. Pero nos tenemos que ganar, ¿verdad? Solo así nos... Bueno, para cerrar ese concepto, a lo que quiero llegar es que a pesar de que el concepto de estrategia viene de la milicia, nosotros no queremos eliminar al competidor, no queremos destruirlo, me explico. Solo son esos, no son enemigos. La competencia es únicamente eso. Alguien que está tratando de que el consumidor los prefiera a ellos que a nosotros. Así es que hay muchas veces donde la misma competencia le salva la vida a uno. Así es que es una invitación para que reflexionemos y tomemos acción. Yo les puedo comentar experiencias. En algún momento he visto cuando una compañía, por ejemplo, tiene algún problema de abastecimiento. Pues una de las empresas donde yo he trabajado, comprábamos un barco de maíz y un barco de soya al mes. Es un barco. El maíz y la soya, uno cree que lo cultivan los campesinos, los agricultores en las montañas de Guatemala, y no es cierto, ¿verdad?
sea, la poca producción que hay es de subsistencia, ¿verdad? Para hacer sus tortillas, ¿verdad? Para mantenimiento propio, ¿verdad? No alcanza para una cuestión industrial. Entonces el maíz se trae de Estados Unidos. Irónico, ¿no? A pesar de que uno tiene el concepto de que, como decía Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? El concepto de hombres de maíz y demás. Eso es literatura, ¿verdad? Entonces, el maíz, todos los países lo compran de Estados Unidos, de Ucrania, hoy en día no, por la guerra, ¿no? Lo cual vino a encarecer enormemente este tipo de productos. De Argentina o de Brasil, que son los países que tienen grandes extensiones de tierra, planicies que son cultivables y mecanizables. Esa es la situación. Que al ser planicies tan grandes, es mucho más fácil trabajarlas de manera intensiva. Y eso hace que hayan economías de escala y economías de ámbito. En nuestro país eso no se puede hacer porque realmente se cultiva en lugares montañosos, donde, siguiendo el concepto de la gente de la bandera roja, ¿verdad? A cada campesino piensan ellos que debe tener un pedacito de tierra, entonces son un pedacito cada uno, y todos esos pedacitos, y así como número de pedacitos de tierra hay número de dueños. Poner de acuerdo a toda esta gente es prácticamente imposible. Entonces no se puede mecanizar, no se puede industrializar, nunca vamos a poder competir contra las grandes potencias comerciales, industriales del mundo. Por la misma idiosincrasia, ¿verdad? Vemos cómo la gente entre los municipios de Tarumulco y el municipio de Chihuahua en San Marcos se matan por los recursos, ¿no? Al igual que la gente del municipio de Nahualaco, el municipio de Ixtahuacán, Santa María, Ixtahuacán, se viven ahí sí que matando, ¿no? Entonces, poner de acuerdo es bien difícil. Entonces, estas empresas importan el maíz de Estados Unidos que se embarca en puertos que están a la orilla del Golfo de México, principalmente de los puertos en Luisiana, cerca de Nueva Orleans. Cuando hay tormenta en el Golfo, los barcos no pueden salir, no pueden pasar. O recientemente hubo un huracán y destruyó uno de los puertos más importantes de donde sale el maíz que va para Latinoamérica. Entonces, ¿qué quedó? Muchas de las empresas pues estuvieron en riesgo grave de dejar de dar alimento, es decir, concentrado a sus diferentes especies de ganado, ¿verdad? Tilapias, camarones, pollos de engorde, gallinas ponedoras, cerdos, etcétera, ¿no? Ganado vacuno, ganado lechero, porque todo el alimento lo fabrican de una manera muy, muy científica para que sea un tema de mucha eficiencia, bajos costos, muy buena conversión y rentabilidad. Es de lo que estamos hablando acá, ¿no? De estrategia de negocios. Entonces, muchas veces las empresas, al verse en ese riesgo, una llamada por teléfono. ¿A quién? Pues a alguien que también usa el mismo producto, es decir, a la competencia. Pero para hacer eso, tenemos que conocer a la competencia. Es decir, tenemos que conocer a las personas que trabajan en las empresas que compiten con nosotros. Una llamada por teléfono, decir, mira, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, vos tengo problemas, mi barco se quedó en el Golfo, hay huracán o no pudo salir. Necesito que me prestes 120 toneladas de maíz. Yo te los devuelvo la semana entrante cuando reciba mi barco. Está bueno, vos, con mucho gusto, manda tus camiones y yo te lo presto. La competencia nos salva la vida. Y eso les puedo poner. Irónicamente, Pero, Link, una pregunta. Mira. Pero eso es como una utopía, como, o sea, en el negocio actual, siento que la gente ve que, ya, la competencia tuvo desabastecimiento, es momento de llenar el mercado con nuestros productos. O cosas por el estilo. Creo que la mayoría van por esa línea, ¿verdad?
yo no me aparto del tema este de que la competencia la veamos como un facilitador para poder entender como el mercado y tener esa amistad gerencial. Mira cómo te va, cómo te fue este año, cómo terminaste de cerrar, qué fue lo que más nos dolió en nuestro segmento, ¿verdad? O en nuestro mercado. Bueno, yo no he escuchado algún caso así de un competidor que le diga al otro, mira, para seguir compitiendo necesito que me apoyes con algo, ¿verdad? Pero sí suena bastante utópico, pero sí me imagino que, como usted dice, se puede dar, ¿verdad? Sí, me llama la atención el concepto, ¿verdad?, de utopía. Podría sonar muy fantasioso, pero es real. Yo lo he vivido y lo he usado porque cuando estamos al frente de una operación, tenemos que buscar soluciones, ¿verdad? Si uno se queda cerrado en lo mismo, recuerden que aquí estamos hablando de hacer cosas diferentes. Esa, por ejemplo, es una forma de hacer cosas diferentes. No sucede en muchos tipos de industria. ¿Por qué? Por esa misma visión tan corta o tan cerrada que tenemos, esa costumbre ¿verdad?, de considerar la competencia como que se jodan, ¿verdad? Te quedaste sin producto, perdón papito, pero jodete. Para mí es como digo usted, es una oportunidad para abarrotar el mercado. El tema es que tarde o temprano esa situación se revierte y nosotros tendremos que ser los que le hagamos ese favor a la competencia. Yo lo he visto muchísimas veces y he visto cómo se ha dado en ambas vías. Puede ser que el competidor nos ayude a nosotros y después, a los 2 meses, a los 2 años, nosotros le ayudamos de vuelta al competidor. Pero a la hora de salir al mercado con nuestro producto, sí es a competir abiertamente como que si ni nos conocemos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo creo que no son cosas tan difíciles de realizar. Una forma de verlo es que una de esas es las razones por las cuales hay asociaciones de empresas, como las gremiales, ¿no? Las asociaciones, por ejemplo, de los productores de café, ¿verdad? Agremiados en Anacafé, la asociación de gente que se dedica al comercio en la Cámara de Comercio, la asociación de gente que se dedica a la construcción en la Cámara de Construcción y así sucesivamente. Buscan la manera de mejorar las condiciones de todos, porque todos están compartiendo cosas comunes, ¿no? Los mismos proveedores, los mismos suministros, las mismas materias primas, los mismos problemas ante el Estado, los mismos problemas que se dan en los diferentes canales de distribución. Entonces buscan ponerse de acuerdo y en conjunto, en grupo, tienen una voz mucho más fuerte, ¿no? O sea, sí tenemos algunos conceptos de eso, pero a veces en lo individual no vamos más allá. Y una de las razones es alguien levantó la mano. Sí. Sí, buenos días. Yo sí tengo un claro ejemplo. Yo trabajo en Ecofiltro y hace poco pasó, salió la competencia Purifiltro y pues él trabajaba anteriormente en Ecofiltro, ¿verdad? Y sacó su propia empresa y ellos tuvieron un problema con el barro, que salió mucho con metales pesados donde ellos lo fueron a traer. Entonces le habló a don Philip Wilson, ¿verdad? Que él es el propietario de Ecofiltro y él o sea, sí le prestó el material, ¿verdad? La materia prima. Y pues sin ningún, ahí sí que se podría decir compromiso en decir, mira, pero me vas a dar algo, ¿verdad? No, o sea, le apoyó, le mandó los camiones, ya el material que él tenía. Y sí se ven esos casos que usted dice, ¿verdad? Pero es dependiendo también la relación y pues es como ellos han creado la relación también en venir y poder ser socios de un nuevo proyecto que se está sacando. Ok, gracias, Yarleni. Usted dijo una palabra que yo iba a mencionar en el comentario que estaba formulando. Usted dijo, depende de la relación. Entonces, lo que estaba yo construyendo era lo siguiente.
Muchas veces esa situación de que no nos conocemos y no te ayudo, ¿cómo le voy a ayudar yo a mi competencia? ¿Estamos locos o qué? Es porque los guatemaltecos especialmente, el resto de centroamericanos no, los guatemaltecos especialmente somos muy reacios, ¿verdad? Nos cuesta sociabilizar mucho con la gente. Vamos, por ejemplo, a un congreso, a un seminario, y nos sentamos todos en la misma mesa con todos los cuates que miramos todos los días en la oficina. Y no sociabilizamos, ahí hay proveedores, hay clientes potenciales, está la competencia, ¿no es cierto? Entonces yo tenía una costumbre de sentarme, o sea, no me siento con mis compañeros. En los coffee break me levanto y voy a platicar con alguien. ¿Usted de qué empresa viene? Yo soy fulano de tal, mucho gusto, no sé qué. Hay miles de formas de conocer a la competencia, ¿verdad? Y esas son algunas formas muy sencillas, muy fáciles. Muchas veces más de alguien conocemos que trabaja en las empresas que compiten con nosotros, pero se trata de eso, de cambiar cosas, de hacer cosas distintas, ¿verdad? Por ejemplo, sentarse en la mesa donde está la competencia. Sirve para muchísimas cosas. Pero recuerdo, en alguna oportunidad yo era nuevo en una empresa y me senté en una mesa donde no conocía a nadie. No me senté con los mismos cuates a hablar las mismas tonteras de siempre, ¿verdad? Me senté en las otras mesas. Entonces, pero me senté y estaban platicando y que no sé qué. Para mi sorpresa, era gente de una gremial, eran competidores, gente de una gremial, y estaban hablando un montón de la empresa donde yo trabajaba. Entonces, como no me conocían, me enteré de un montón de cosas bien, bien importantes, voy a decir, ¿verdad? O sea, hay muchas formas. Tenemos que conocerlo. Yo no sé si, bueno, ustedes ya llevaron juegos gerenciales, ¿sí? Y uno de los primeros temas que se ve ahí, y tenemos que ser honestos, tenemos que recordar que en todos los cursos aprendemos herramientas, no es cultura general. Ese tema que estoy poniendo sobre la mesa ya debiésemos saberlo y practicarlo. En la teoría en juegos gerenciales, donde se incluye la teoría de juegos, primero vemos la teoría de decisión. No es cultura general, son herramientas para usarlas a diario, en vez de estar mandando correitos, ¿verdad? Y esas herramientas de decisión empiezan con 3 herramientas que se llaman criterios de decisión, que son Minimax, Maximin y Maximax. Y luego le agregamos 2 herramientas más, que son la ganancia esperada y la ganancia esperada de información perfecta. Hacen 5 herramientas. Muy sencillas, pero muy importantes. Las primeras 3, Minimax, Maximin y Maximax, son herramientas para estimar qué decisión va a tomar nuestra competencia. Es un grave error cuando vienen y nos dicen, use los 3 criterios de decisión y calcúlelos. La forma de calcularlo a la grandala es lo más sencillo del mundo, es escoger el valor más grande o el valor más pequeño, y ya, y en función de dónde me dio ese valor que estoy escogiendo, yo ya digo cuál alternativa es la que hay que seguir. Así de simple. Pero el criterio no es ese. Es para saber qué decisión va a tomar la competencia. ¿Correcto? Entonces, hay 2 cosas que es importante remarcarlas. Número 1, los criterios de decisión no se usan para nosotros mismos, porque nosotros sí sabemos qué vamos a hacer. Se supone que aquí somos líderes o lideresas decididos. Tomamos decisiones asertivamente, convencidos de algo. No tomamos decisiones lanzando una moneda o un dado al aire, ¿no? Decidas. ¿Ok? No necesitamos usar esas herramientas para saber qué vamos a decidir. ¿Ok? Entonces, esas herramientas se usan para estimar qué decisión tomará la competencia. Y número 2, no se usan los 3. Porque cuando ustedes calculan eso,
los 3 criterios de decisión, la alternativa que va a salir con cada uno es diferente. Así es que por sentido común no podemos usarla las 3, porque entonces diríamos, la conclusión sería la competencia va a decidir 3 cosas, y eso no es así. Decide una cosa nada más. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se escoge cuál de los 3 criterios de decisión vamos a usar? Se escoge en función de la tipología, de la personalidad que tiene la tomadora o el tomador de decisiones. Eso viene a decirnos nuevamente que la competencia son personas, no son empresas, son las personas que toman las decisiones ahí, son nuestros homólogos, son las personas que toman las mismas decisiones que nosotros. Por ejemplo, la decisión de cambiar empaque. ¿Quién la toma en nuestra empresa? Supongamos que fuésemos nosotros. Somos nosotros y posiblemente alguien de nuestro equipo. En la competencia B, posiblemente es alguien del área comercial. En la competencia C, posiblemente es un comité donde hay gente de producción, hay gente de ventas, ¿no es cierto? Y en la competencia D, posiblemente es una sola persona, ¿me explico? Del área de compras, por ejemplo. Entonces, para saber qué criterio de decisión vamos a usar, tenemos que conocer a esa persona o a esas personas. Si es un joven, si es una señora que está casada, si es alguien que tiene hijos, si es alguien que tiene 20 años de trabajar en esa empresa. Cada persona, de acuerdo a su propia situación, tiene diferente forma de actuar. Una persona joven que acaba de salir de la maestría, por ejemplo, quiere demostrarle a todos que sí las puede. ¿Sí? Se lanza, se arriesga, es más decidido, toma decisiones, no se preocupa mucho si se equivoca o no, quiere ir para adelante, quiere crecer, quiere rápido llegar a una gerencia, ¿no es cierto? En cambio, alguien que tiene 40 años, que ya tiene familia, que ya tiene 12 años de estar en la empresa, ¿qué es lo que busca? Busca estabilidad, no se arriesga tanto, su toma de decisiones es como más pausada por el hecho de no correrse el riesgo de equivocarse y quedarse sin trabajo. Es gente que a mucha gente les preocupa más su jubilación que su desempeño, ¿verdad? Mejor no deciden o deciden con cosas muy superfluas, muy sencillas, muy elementales, y las grandes decisiones que debiesen tomarse las pasan a alguien más. Entonces, hay una serie de connotaciones. Entonces, tenemos que conocer a las personas. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos hijos tiene? ¿En dónde vive? ¿Correcto? ¿Qué carro maneja? ¿Verdad? Sí. Entonces, solo así conoceremos la tipología de la persona. Por ejemplo, si es una persona optimista, que se lanza, ¿ok? Espera muy buenos resultados. Dice, primero Dios nos va a ir bien y ahí va con todo. Pues una persona pesimista, no, es que ese producto no va a funcionar. Es que ese producto, ¿verdad? No tiene futuro. Ese ya lo probaron en no sé dónde, ¿verdad? Aquellas personas inseguras que le preguntan a todo el mundo antes de hacer algo, antes de tomar una decisión. Aquellas personas que no dicen, bueno, yo lo voy a analizar, voy a considerar todas las alternativas, voy a revisar las consecuencias y tomaré una decisión. Y punto. No, que hay gente que le preguntan a todo el mundo, a todo su equipo, a sus pares, al jefe, a la abuelita, al perro de la familia. Y si alguien le dice, pues yo creo que eso no va a servir, ¡pum!, ya no hacen nada. En cambio, hay personas que no le preguntan a nadie, simplemente lo analizan y resuelven y deciden y actúan. Esas personas son las que tienen muchas más probabilidades de tener éxito. Alguien de ustedes me podría decir, mire, pero se van a equivocar. Y sí, así es, se van a equivocar. Pero en ese
concepto de equivocarse, hay un enorme aprendizaje que no tiene aquel que no hace nada. Entonces, equivocarse es bueno, ¿ok? Entonces, tenemos que conocer a las personas, tenemos que conocer quién es, cómo se llama, cuántos años tiene. Mínimo, debiésemos conocer quién es nuestro homólogo en las diferentes competencias que tenemos. Si es hombre, si es mujer, si son dos personas, o si es un comité de 3, 5 personas, si es casado, si es casada, si tiene hijos, si no tiene hijos, qué carrera estudió, no llegó a la universidad. Y a veces nos sorprendemos. Yo he tenido sorpresas, ¿verdad? Porque a veces mi homólogo es alguien que ni siquiera llegó a la universidad y está a cargo de lo mismo que yo hago en alguna empresa, en empresas mucho más grandes y a veces con mucho mejores resultados. Entonces uno se impresiona. O sea, es vital, no es opcional, es vital conocer a la competencia. Y eso nos obliga a ser más sociables, a ir más allá, a salir de nuestra pequeña cajita, de nuestro pequeño mundo y conectarnos con la industria, con el negocio, ¿verdad? Pues en nuestro medio hay algo que se maneja en algunas empresas y el tema del networking muchas veces es con un trago en la mano. No es que esté incitando a eso, pero es una realidad. Me recuerdo que en alguna oportunidad yo entré a trabajar en una línea aérea y después de todas las entrevistas, los exámenes psicométricos y todo ese rollo, me recuerdo que ya cuando ya estaba en funciones, me comentó uno de los directores ahí, me dijo, Mario, ¿usted toma? Pues yo, el plano era decir, sí, ¿verdad? Porque realmente yo casi no. Le dije, no. Entonces me dijo, aquí va a aprender, porque aquí todos los negocios se hacen con un trago en la mano. Entonces, sí, en efecto, ¿verdad? Y esa es una excelente forma de conocer a la competencia, ¿verdad? Por supuesto que hay que manejarlo, ¿verdad? Es un tema, un trago que le tarda a uno 2 horas, pues le tarda a uno toda la reunión, ¿verdad? Y dentro de eso les digo algo, jamás debe ponerse uno en un mal estado, en un ambiente laboral. ¿Sí? ¿Por qué? Se vuelve la persona el hazmerreír de toda la compañía. Pierde su liderazgo, pierde el respeto, pierde su imagen, y va para hombres y mujeres, ¿verdad? Pero ni en un convivio. Yo he visto convivios en diferentes empresas y a veces hasta las patojas, ¿verdad? Patojas que se las tienen que llevar cargadas porque no saben ni cómo se llaman, ¿verdad? Entonces, eso no puede pasar, ni en el ámbito laboral, ni en ninguno. Tenemos que saber manejar esas cosas. Entonces, y sale por el tema de conocer a la competencia, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a ese nivel, es mucho más fácil porque entonces ya esa competencia, ese competidor, tiene cara y tiene nombre y apellido. Y muchas veces resulta que es un conocido o un amigo, ¿verdad? Eso a mí me ha pasado varias veces, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a regresar y vamos a retomar y conectarnos con nuestros temas. Entonces, estamos en la parte de alineación. Voy a compartir mi pantalla para que entremos ahí con los otros temas, que es la parte de alineación de la etapa número 3 del ciclo de aprendizaje estratégico, que es alinear. Era el tema principal, los activos intangibles que presentamos en la sesión anterior, y hoy hablaremos de los 4 elementos que son los que se alinean. También recuerdo que hoy tenemos la presentación por grupos del caso General Electric, y en esta sesión también vamos a empezar a presentar la cuarta parte de aprendizaje estratégico, que es ejecutar, donde vamos a presentar ya el primero de los temas de la metodología clásica de estrategia, que es los temas estratégicos. Y en la agenda de hoy también tenemos programado el mini caso número 2, que es sobre una compañía que se llama Luxfer,
que lo que ellos fabrican son cilindros metálicos para contener diferentes tipos de gases, ¿verdad? Por ejemplo, los cilindros que se usan en los hospitales donde mantienen oxígeno, los cilindros que se usan en la industria metalmecánica, perdón, para tener, por ejemplo, acetileno y oxígeno para la soldadura autógena, los cilindros que usan los bomberos, por ejemplo, con el oxígeno cuando entran a un lugar donde hay un incendio, los cilindros que usan los buzos para sumergirse y tener aire. Recordemos que nosotros no respiramos oxígeno, respiramos aire, ¿verdad? Entonces es aire comprimido, ¿verdad? Si respirásemos solo oxígeno, tendríamos problemas, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar el caso de esa empresa y el enfoque será el tema de hoy, ¿verdad? Los temas estratégicos, y esa resolución de ese mini caso va a ser en forma individual. Entonces vamos a avanzar un poco con nuestros temas y después del primer receso que lo tenemos programado para las 10 de la mañana, vamos a pasar al regresar a presentar el caso General Electric. Ok, entonces comparto mi pantalla. Por favor, me comentan si logran ver la presentación, que es un poco extraño esto. Ya reseté la máquina varias veces, pero bueno. ¿Logran ver la presentación? Sí. Sí, licenciado. Sí. Ok, muchas gracias. Ok, bien. Entonces, continuamos con la etapa 3, que es alinear. La palabra alinear tiene una connotación geométrica realmente, ¿no? Hace referencia a una línea, que como todos sabemos, una línea es un elemento unidimensional, ¿verdad? Solo es una dimensión. No es como un área que ya es un elemento de 2 dimensiones, ¿verdad? Aparte de eso, podríamos decir que una línea se puede definir como una sucesión de puntos. ¿Cuántos puntos forman una línea? Bueno, si lo vemos de una manera desapasionada, diríamos, podríamos decir que son infinitos puntos, ¿no? Pero realmente para definir una línea, y aquí estamos hablando de líneas rectas en general, ¿no? Aunque pueden haber alineaciones que no sean necesariamente una línea recta, recordemos que solo es una representación geométrica. Podríamos decir que para definir una línea recta, solo necesitamos 2 puntos. 2 de esos infinitos puntos que conforman la línea recta.
Ahora, si fuese una línea que no es recta, una curva, ahí sí necesitaríamos más puntos, ¿no? Entonces, por eso hacemos referencia a una línea recta. Bueno, esos puntos, ¿qué significan? Nosotros aquí a esos puntos les vamos a llamar objetivos. Y esa línea que va a conectar un punto con el otro, le vamos a llamar, perdón, relaciones. Esas líneas nosotros las vamos a dibujar como una flecha y le vamos a llamar relaciones, porque relacionan un objetivo con otro. Ejemplos. Si nosotros venimos y desarrollamos competencias en nuestros colaboradores de un departamento, en ventas, por ejemplo, ¿qué va a suceder? Pues vamos a lograr el objetivo, por ejemplo, de vender más. Vamos a lograr otro objetivo, por ejemplo, de conseguir más clientes. Si vamos más hacia arriba, vamos a lograr un objetivo de aumentar nuestro ingreso. Y vamos a lograr un objetivo de aumentar nuestra ganancia final. ¿Sí me explico? ¿Y de dónde partió todo eso? Pues de un primer objetivo, ¿sí? De la parte de abajo, que fue desarrollar competencias en los colaboradores del área de ventas. Entonces, esas relaciones que hay entre esos objetivos van a representar relaciones de causa y efecto. Una causa, desarrollar competencias; un efecto, conseguir más clientes. Una causa, desarrollar competencias; un efecto, aumentar ventas. Una causa, aumentar el número de clientes; un efecto, aumentar nuestro ingreso por ventas. Y así sucesivamente. Entonces, alinear quiere decir definir, construir. Es algo que se hace intencionalmente, es algo que se hace conscientemente. ¿Me explico? No es casualidad que algo resulta, se hace conscientemente para que así suceda, ¿ok? Alinear es conseguir esas relaciones de causa y efecto entre nuestros objetivos, ¿ok? Entonces, vamos a cambiar acá y, como la vez anterior, me parece, vamos a compartir una pizarra para ir construyendo esta idea. Bueno, ahí ya le di acceso a todos. Ahí todos debiesen tener acceso. Ahí ya están conectándose rapidísimo, ya la mayoría. Bueno, excelente. Entonces, para ir interconectando todo, nosotros estamos hablando aquí abajo. Estamos hablando aquí abajo ¿sí? Estos rectángulos van a representar áreas que nosotros vamos a llamar perspectivas. Y esto vamos a hablar solo de una para empezar. Y esa área donde hay una perspectiva, que vamos a llamar la perspectiva de la gente, la perspectiva de las personas. Y aquí vamos a incluir 3 grandes grupos, ¿sí? Y a estos grupos le vamos a llamar los grupos de los diferentes activos intangibles.
Seguimos hablando de eso, porque eso es vital. Los activos intangibles son la base de la estrategia, porque en función de ellos las vamos a construir. Quiere decir que ya no dependemos de los activos fijos. No, ya no. Los activos fijos ya no es lo más valioso. Lo más valioso son los activos intangibles, o el capital, como le llaman otros autores. Como dijimos al final, pónganse de acuerdo, ¿no? ¿Es activo o es capital? Pues no es ninguno de los dos, porque los activos intangibles no son un concepto económico financiero o un concepto contable, ¿ok? Simplemente es un nombre en sentido figurado, ¿ok? Lo que sí es cierto es que son temas que tenemos que tener en el radar y gestionarlos, no solo monitorearlos, a ver qué onda, a ver qué está pasando, a ver qué chilero, qué bonito, no. Gestionarlos. Si no los tenemos, esos activos fijos, tenemos que procurar tenerlos. ¿Cómo los desarrollamos? ¿Cómo los conseguimos? ¿Cómo los identificamos? ¿Sí? ¿Por qué? Si en ellos descansa nuestra estrategia de negocios, pero no los tenemos, entonces estamos bien fregados. Quiere decir que tenemos una vulnerabilidad enorme, estamos en desventaja contra nuestra competencia. Entonces, ¿qué hacer con los activos intangibles? ¿Qué hacer con ellos? Crearlos, conseguirlos, promoverlos y obviamente estar pendientes de ellos, es decir, monitorearlos, mantenerlos, valorarlos, ¿sí? Entonces quiere decir que ya no nos preocupamos de los activos fijos. No estamos diciendo eso, por supuesto que hay que preocuparnos, pero recordémonos que los activos fijos son depreciables, pierden su valor con el tiempo. No sigue con equipos, con maquinaria, los métodos de depreciación existentes, ¿no es cierto? Y en libros, año con año, van perdiendo valor. Incluso, eso es en libros, pero en la vida real práctica, los activos pierden valor porque se desgastan con el uso, ¿no? Incluso, aunque tuviésemos un activo fijo, una maquinaria, un equipo, por ejemplo, que no usamos, lo tenemos ahí guardado, no lo estamos usando, no lo pusimos a producir, está perdiendo valor, porque cada año que pasa, se acerca más a la obsolescencia, cae más en la obsolescencia, ¿sí? Entonces, ejemplos. Conocí a una persona que en su juventud se dedicaba a la fotografía y tenía unas cámaras bien sofisticadas, que a pesar de que era especialista en fotos, no faltaban las ocasiones en que las fotos salían mal. ¿Por qué? Porque eran cámaras analógicas, de las que existían antes de que viniera la fotografía digital. Entonces, ¿alguna vez ustedes vieron alguna cámara profesional de eso? Alguna Canon, alguna Nikon, etcétera, ¿no? Tenía miles de botones, miles de opciones, cosas que se daban vuelta, cosas que se movían. Ustedes miraban los lentes, los objetivos, tenían un montón de cosas para grabar. Puchica, en cambio, hoy en día una cámara digital, ustedes solo ponen clic y ya está, ¿verdad? La cámara se autoenfoca, se acondiciona, en fin. En alguna oportunidad yo le preguntaba a este señor, mire, le decía yo, y yo buscando tener una cámara de esas, porque si ustedes ponen como antigüedades, como adornos, se viera bien bonito, ¿verdad? Por ejemplo, una máquina de escribir antigua, una máquina de coser Singer que usaba la abuelita, en fin, ese tipo de cosas se mira muy bonito en su sala, en sus lugares, ¿verdad? De la casa o de la oficina. Entonces, yo estaba detrás de una cámara de esas y le pregunté cuánto las vendía. Y yo ya así como que listo, me dice unos 300 quetzales, tal vez me animo, ¿va? Y me dice, mire, mijo, yo esta se la vendo en 5,000 quetzales. Digo, no, le tengo que comprar eso para poner un adorno, ¿no? El concepto de mucha gente es darle el valor cuando ellos usaban ese activo para producir, pero principalmente el valor es un tema emocional o sentimental.
Hoy en día esas cámaras ya nadie las usa, ¿verdad? Las cámaras que tienen ese formato muchas veces en el fondo son cámaras digitales, aunque tengan la carcasa como que si fueran esas cámaras antiguas, pero en el fondo son digitales. Entonces, sale por el tema de activos fijos. Los activos fijos pierden valor con el tiempo, pierden valor con el uso, caen en la obsolescencia. Mientras que los activos intangibles o el capital intangible es un capital que se puede ir valorando, ¿sí? Como los datos. Los datos cada vez más tienen más valor. ¿Por qué? Porque si no tenemos datos, adivinen qué, no podemos trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros como profesionales si no tenemos datos? Nos convertimos en una oficinista o en un oficinista más, a digitar, a mandar correitos, ¿no? Y ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es conseguir datos y analizarlos. Todos, independientemente de la carrera que tenemos, ya lo dijimos en alguna oportunidad, somos científicas y científicos de datos. En nuestro mundo actual estamos inmersos hasta aquí en la transformación digital, que ese es el caso que ustedes van a presentar. Ya no cabe aquello de decir como con mis generaciones. Mucha gente tomaba la decisión de qué carrera universitaria iba a seguir en función si tenía que ver con datos o no, ¿verdad? Aparte que en aquella época no existía ese gran abanico de opciones universitarias que hay hoy en día. Antes eran o ingeniería, derecho, medicina, administración, ¿verdad? Auditoría. Hoy en día yo veo las propuestas de carreras que hay y es impresionante la cantidad de opciones que se presentan, ¿verdad? Hay algunas carreras un poco nuevas. Y yo conocí una carrera en Chile, ¿verdad? Estudiando el MBA, que decían ingeniería comercial o ingeniería empresarial, ingeniería administrativa. Digo, bueno, ¿qué onda eso? Pues es ingeniería o es administración. Entonces, hay una serie de cosas nuevas que se presentan porque el mundo cambia, ¿verdad? Hace mucho sentido. Pero a lo que quiero llegar es que ya no importa si las carreras tenían que ver con números o no. Hoy, déjenme decirlo, y ustedes estoy seguro que así lo han visto, hoy todas las carreras y todo en la vida, en el ámbito empresarial, todo tiene que ver con datos, todo tiene que ver con números. El lenguaje del dinero, que es de lo que estamos hablando acá, que vendrá por añadidura, el lenguaje son los números, las finanzas. Entonces tenemos que saber manejar los números. Recuerden que hicimos un par de preguntas ahí y sí tenemos los conceptos. Así que si los tenemos, ¿te recuerdan que hicimos la pregunta de la desviación estándar en la sesión anterior? Sabemos las cosas y sabemos que hay que usarlas, porque sí lo sabemos. Pero muchas veces por X razón, que generalmente son razones más personales, como inseguridades, ¿no? Ay, ¿qué tal si me equivoco? ¿Y qué? Es mejor equivocarse a no hacer nada. Yo me he topado en el ámbito empresarial que muchos dueños de las empresas, muchos de los presidentes, gerentes y demás, tienen ese concepto, ¿verdad? A mí me lo decía mucho un señor, excelente líder, tipazo, ¿verdad? Ya muy grande ahora. Me decía, mire Mario, solo el que no hace nada no se equivoca, ¿verdad? O muchas veces sus palabras eran, mire, eso no lo aprendí en la universidad, ¿no? No, le decía yo porque era cierto. Muchas cosas que todavía uno sigue aprendiendo, ¿no? Bien, entonces, no son ni activos ni es capital, porque no son elementos económico-financieros. Sin embargo, se llaman así porque nos dan la idea de que son elementos de muchísimo valor, ¿ok? De hecho, tienen tanto valor que hasta los podemos vender. Imagínense ustedes qué interesante. O sea, me está diciendo que algo que no voy a poner en general como ningún tipo de activo, ¿lo puedo vender y ganar dinero? Sí, así es. Parece irónico y contradictorio, pero así es. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, su marca. Usted no tiene una cuenta contable que diga en activo fijo o en activo circulante, que diga marca y vale tanto.
pero uno sabe que su marca vale muchísimo, ¿no? Y que incluso la puede vender. ¿Sí? Así de irónico es. Así es que tenemos que estar pendientes, obviamente, de todos los activos, ¿verdad? Los circulantes, los fijos, de eso se trata. Dijimos en la sesión anterior que al decir que somos MBA, allá afuera en las empresas asumen que uno también es full financiero. Así que también tenemos que saber de eso. Quizás no con el detalle de alguien que estudió eso apropiadamente, por ejemplo, una maestría en finanzas, pero sí tenemos que tener todas las ideas para resolver y tomar decisiones. ¿Ok? No podemos decir, es que eso no lo vi, es que yo no soy financiero. Ahí mismo pierde una credibilidad. Casi nos quedamos sin trabajo. Entonces, estos tres grandes grupos que tenemos acá, les vamos a poner un nombre. Al primer grupo le vamos a llamar el capital humano, porque aquí vienen los activos intangibles relacionados directamente con las personas. El segundo grupo es el capital de la información, voy a ahorrar las tildes. Y acá, el capital organizacional. ¿Ok? Entonces, estas tres grandes agrupaciones que agrupan, y esto lo vamos a dibujar de diferente forma. Simbólicamente lo vamos a dibujar como círculos. Esto lo que agrupa son objetivos. Dijo capital humano. Capital humano, sí, lo que está escrito aquí. Creo que no estamos viendo la presentación, perdón. Por favor, siempre avísenme, porque cuando yo hago cambios aquí de pantalla... Es en el pizarra, está en la pizarra. Y estoy en la pizarra, el link del chat. Capital humano, informal y organizacional. Capital humano, capital de la información. De la información, perdón, y capital organizacional. Exacto. ¿Ahora sí ven la pantalla? Sí. ¿La pizarra rápida? Ok. Sí. Vale. Entonces, estos cuadros, digamos, que están con tres nombres, son las agrupaciones de objetivos. Es decir, lo importante son los objetivos. Esta lineecita y el nombre solo es el grupo, ¿no? Lo importante es lo que estamos agregando ahora, los objetivos. Entonces los vamos a representar como círculos, ¿no? Entonces vamos a ponerlo en sentido figurado. Ustedes pueden poner aquí, por ejemplo, 3 objetivos de capital humano. Pueden poner aquí 2 objetivos de capital de la información, ¿sí? Y pueden poner aquí 4 objetivos de capital organizacional. El número no es el tema, ¿verdad? Uno pone tantos objetivos como sea necesario. La única recomendación en este caso es que sean un número de objetivos que se puedan manejar. Las diferentes metodologías, especialmente Franklin Covey nos dice que si ponemos demasiados objetivos, de hecho él se va mucho a lo es muy estricto. Dice, usted tiene 10 metas, no va a conseguir ninguna. Pero si usted tiene 5 metas, es posible que alcance 1 o 2. Pero si se pone 3 metas, con toda seguridad va a alcanzar las 3 metas que se propuso. Y Franklin Covey no le llama objetivos, sino que le llama metas crucialmente importantes. El objetivo de esto es que debe haber enfoque. Tampoco se trata, yo lo he visto, hay gente que se pone una gran cantidad de metas
sucede es realmente lo que dice Kobe, no consiguen ninguna. Entonces es mejor enfocarnos, ¿ok? Poner pocas. Y en este caso son objetivos pequeños. Nuestras grandes metas estarán más arriba, porque aquí lo que tenemos son objetivos que nos van a servir como punto de partida. Es el primer escalón de esa escalera de 4 escalones. A estos escalones, a este rectángulo grandote, ¿cómo digamos que le llamamos? Perspectiva. Es decir, desde ya estamos construyendo nuestra metodología. Entonces, a este rectángulo está, digamos, reuniendo todos los objetivos de activos intangibles. O sea, ahí están todos los activos intangibles. De hecho, aquí los agrupamos en 3 grupos de capital humano, capital de información, capital organizacional. A ese primer gran escalón de esa escalera, para implementar la estrategia, le llamamos perspectiva de personas, pero autores le llaman perspectiva de apoyo, algunos le llaman perspectiva de sistemas y algunos otros le llaman perspectiva de desarrollo. A mí me gusta más cuando le dicen de personas o de desarrollo, porque es lo que más directamente se relaciona con la gente. Entonces, esta será nuestra primera perspectiva. ¿Qué es una perspectiva? Es un punto de vista, ¿sí? Aquí lo estamos viendo desde el punto de vista de la gente, del desarrollo, del apoyo. Aquí no lo estamos viendo, por ejemplo, del punto de vista financiero, ¿ok? Aquí estamos hablando de gente. Entonces, nuestros activos intangibles, si hacemos un pequeño refresh, mencionamos capital humano, mencionamos bases de datos, mencionamos sistemas de información, mencionamos procesos, ¿no es cierto? Mencionamos las relaciones con los clientes, mencionamos en procesos, ya dijimos, mencionamos marca, mencionamos las licencias, ¿se acuerdan? Mencionamos la cultura. Nos hace falta uno. ¿Cuál es el otro que mencionamos? Capacidad de innovación. Exactamente. La capacidad de innovación, imagínense ustedes, jamás la vamos a poder poner en activos fijos, ¿no? Sin embargo, es algo muy valioso. Es algo que en el curso anterior presentamos o debiésemos haber visto como capability, la capacidad de innovar, la capacidad de reinventarnos, la capacidad de adaptarnos a los diferentes cambios del mercado, a los diferentes cambios de la tecnología, a los diferentes cambios que sufre el consumidor. ¿Ok? Entonces, es una capability. ¿Qué es una capability? ¿Y qué es una competencia? Fíjense que capability hace referencia a que es una competencia, pero no es de las personas. Es una competencia de la empresa. Es decir, las personas van y vienen, pero esa competencia queda ahí. Ejemplos como Walmart, creo que poníamos ese ejemplo en algún momento. Walmart tiene una competencia muy bien desarrollada, que en este caso son llamadas capabilities, ¿verdad? Para diferenciar entre las competencias de las personas y las competencias de la empresa. No importa quién es el gerente, no importa quiénes están trabajando ahí, porque la rotación siempre se da, ¿no? Ojalá no sea tan alta, porque eso es el problema, ¿no? Pero la gente siempre va, viene, etcétera, ¿no? Pero esa competencia siempre está ahí. Esa capability de negociación siempre la tiene Walmart. ¿Okay? Entonces, regresando acá, la perspectiva de personas, apoyo, sistemas o desarrollo es la perspectiva que se basa en los activos intangibles. Es decir, es nuestra estrategia. ¿Ok? Pero estamos hablando de esto porque estamos hablando de alineación. Estamos hablando de cómo vamos a conectar nuestros objetivos. Es decir, lo que alineamos son las relaciones de causa y efecto.
Entonces, cada ruedita de estas es un objetivo. Los objetivos, recordemos, que empiezan con verbos. Entonces, por ejemplo, aquí este primer objetivo pudiese ser desarrollar competencias de negociación en el equipo de ventas de la empresa, ¿sí? En el 100% del personal de ventas de aquí al 31 de marzo. Ese es un objetivo con sus metas. ¿Ok? ¿Qué va a pasar cuando alcancemos este objetivo? Y ahí ya vienen las siguientes perspectivas, que ahorita no las vamos a mencionar todavía, pero ahí vienen las siguientes perspectivas. Si yo desarrollo competencias, voy a tener aquí arriba, que es la que continuaría, otra perspectiva, otro grupo de objetivos que les vamos a llamar de procesos o de procesos internos. A mejores competencias, mejores resultados de ventas. Y si tengo mejores resultados en ventas, es decir, traigo más clientes, hago upselling, es decir, al mismo cliente le vendo más, o hago cross-selling, es decir, al mismo cliente que ya me compra este producto, a ese mismo cliente también le vendo otros productos, upselling y cross-selling, ¿ok? Y eso quiere decir que también voy a aumentar mi ingreso por ventas. Entonces, la alineación representa esa relación de causa y efecto. Debe haber una causa para que haya un efecto. No puedo tener un efecto aquí si no tengo una causa, si no tengo algo que lo gestione, que lo origine, ¿verdad? Entonces, eso es bien claro. Si nosotros queremos, el ejemplo de ventas es muy clásico porque todo el mundo lo entiende. Si queremos aumentar las ventas o traer más clientes, tengo que hacer algo aquí abajo. ¿Sí? Aquí. Y tienen que ser solo objetivos relacionados con las personas, ¿no? Pueden ser objetivos relacionados con el capital de información, como por ejemplo, que esté relacionado con los clientes. ¿Qué tal si tenemos aquí, por ejemplo, incursionamos en lo que son los CRM? ¿Qué gustos tienen, no es cierto? ¿Qué tendencias de compra? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Ok? Y con la parte organizacional, ¿qué objetivos nos podríamos poner ahí? Siempre hablando del tema de ventas. Pues, por ejemplo, la parte de la división del trabajo. ¿Qué tal si nos enrolamos en esos conceptos nuevos del management, de la gerencia? Que muchas de las empresas vienen y agarran las actividades de la cadena de valor, que ya ustedes conocen la cadena de valor, que dicho sea de paso, es uno de los modelos de Michael Porter, que tiene un propósito. La cadena de valor tampoco era cultura general, es una herramienta para uso recurrente, fabulosa, porque la cadena de valor nos puede ayudar a encontrar fuentes para generar ventajas competitivas. Pero ¿cuál es el propósito de la cadena de valor? El propósito es encontrar en qué parte, en qué actividad estamos agregándole valor al producto, que es el que el cliente espera recibir. Para eso sirve la cadena de valor. Por eso se llama así. Si ustedes se recuerdan, la cadena de valor no analiza áreas funcionales, no analiza departamentos de una empresa. A mí no me gusta hablar de eso. Yo por eso evito intencionalmente mencionar la palabra organigrama, porque eso nos encasilla horriblemente mal. ¿Sí? Evito intencionalmente usar esa palabra, que es una mala herramienta, ¿no? Es una muy buena herramienta, pero resulta que es como la foto al final de todo el análisis. Mucha gente empieza por ahí, hacen el dibujito, porque no tienen idea de todo lo que hay que hacer antes, ¿verdad? Entonces el dibujito no es lo importante, ¿ok? Entonces,
La cadena de valor analiza actividades, no departamentos o áreas funcionales. ¿Ok? Entonces el chiste de la cadena de valor es identificar en qué actividad o con qué actividad le agregamos el valor al producto, que es el que el cliente espera. Y muchas veces la sorpresa es que no le estamos agregando el valor en ninguna actividad, pero en algún lugar tiene que estar porque el cliente se recibe el valor, si no, no lo comprara. La sorpresa es que muchas veces ese valor está agregando un proveedor. A eso es a lo que se refiere de no, de alinear la estrategia entonces con la ejecución del plan, porque la mayoría de las personas cuando quieren hacer eso, lo primero que ven es, como usted decía, hacia adentro, ¿verdad? Sí. No ven hacia el cliente, no ven hacia el servicio per se del cliente, sino ven cómo mejorar la estructura interna y todo eso, pues Es correcto. al final no empata, ¿verdad? Y ahí viene uno de los errores, gracias por el comentario, que muchas veces las personas que no van más allá piensan que hacer estrategia es definir objetivos y acciones para alcanzarlo. Y ahí se quedan enrollados y nunca salen de ahí. ¿Por qué? Porque eso no es estrategia. Eso es hacer un plan, objetivos y acciones para alcanzarlo. Hacer estrategia es ir hacia afuera. Hacer estrategia es ir y preguntarle al cliente qué necesita. Ser empáticos, preocuparnos por las necesidades del otro. Por eso yo trato de empatarlo con esos conceptos porque esos conceptos yo sé que sí los tenemos. El concepto del prójimo, el concepto de servir, el concepto de que el dinero viene por añadidura. Déjenme decirles, es una realidad, no es un rollo así ficticio de alguien que se le ocurrió. No. Así funciona. Entonces, hacer estrategia, gracias por el comentario, es ir más afuera. Y justamente era lo que quería mencionar. Hoy en día, esas actividades de la cadena de valor, hay una tendencia en el management, para que lo tengamos en el radar, hay empresas que ya lo usan así, de hecho, en sus áreas funcionales ya les llaman de esa manera. Todo lo que tiene que ver con la parte de producción le llaman factory. Factory quiere decir fábrica, ¿no? Y todo lo que tiene que ver hacia afuera le llaman go-to-market. Entonces, el go-to-market tiene que ver, por ejemplo, con el área de ventas, tiene que ver con el área de distribución, incluye el servicio al cliente. El servicio al cliente. Pero que les dije, ventas, distribución, mercadeo, servicio al cliente, por ejemplo, servicio postventa, toda la parte de garantías, reclamos y demás. O sea, todo el go-to-market es extremadamente importante porque es lo que nos conecta con el cliente. Y el factory incluye, por ejemplo, la recepción de materias primas, toda la parte de logística interna, ¿no es cierto? Toda la parte de manufactura, la transformación de la materia prima en los productos finales, toda la parte de almacenaje, en fin, ¿no? Todo lo que es el factory. Entonces, esa es una de las tendencias, ¿verdad? Para que tengamos en el radar, el factory y el go-to-market, ¿ok? Entonces, en esas actividades que representa la cadena de valor, encontramos un montón de fuentes de inspiración para encontrar ventajas competitivas. Bueno, regresando aquí a nuestro tema, entonces, aquí tenemos el inicio de la alineación. ¿Por qué? Dijimos que eran líneas, ¿no? Y que necesitamos 2 puntos para unirlas. Entonces, ¿aquí qué nos hace falta? El otro punto está en perspectiva, digamos, en las perspectivas de procesos o en las perspectivas de clientes o perspectivas financieras. Entonces, a esas perspectivas
las vamos a, no las voy a poner tan altas como esta, porque ahorita no te el énfasis en ellas, porque las voy a dibujar así. Lick, no se mira su pantalla. Ah, gracias. Ahorita la volvemos a compartir. Yo no sé si algo pasa que tiene como un tiempo y después de cierta cantidad de minutos deja de compartir. No lo sé, pero bueno, gracias por avisarme. Siempre avísenme, por favor. Bien, ahora sí. Ya fuiste donde Diego. Bien, entonces, luego vamos a ver los objetivos que tenemos que seguir alcanzando, los vamos a agrupar en otros tipos de perspectiva. Entonces, la siguiente perspectiva, voy a bajar el nombre de esta primera, la voy a pegar más para que se sepa que es de esta. Las siguientes perspectivas les llamaremos perspectiva de procesos, que de hecho ustedes saben que los procesos es uno de los activos intangibles, ¿no? ¿Qué es un proceso? Aquí se conceptualiza como la forma en que operamos, la forma en que hacemos las cosas. Y nos diferenciamos de la competencia, porque cada quien hace las cosas de diferente manera, ¿no? Entonces, esta perspectiva también tendrá sus propios objetivos, ¿ok? Esta perspectiva también tendrá sus propios objetivos. ¿Cuántos? Los que sean necesarios, siempre y cuando no sean demasiados, tienen que ser manejables, ¿ok? Entonces, y luego siguen el resto de perspectivas hacia arriba. Entonces, a esta nueva perspectiva de acá se le llama la perspectiva de clientes, ¿sí? Y la siguiente perspectiva es la última, la de arriba, se le llama la perspectiva financiera, ¿ok? Entonces, ahí tenemos los 4 escalones para implementar la estrategia de negocio. Pero quise hacerlo de esta manera para resaltar la perspectiva de personas, de desarrollo, de sistemas o de apoyo. ¿Por qué? Porque aquí es donde tenemos los activos intangibles. Porque aquí es donde nace la alineación, ¿sí? Ya vamos a recordar en nuestro ciclo de aprendizaje estratégico. De hecho, voy a regresar. No tengo aquí. No. Lo vemos a continuación. Con el ciclo de aprendizaje estratégico, la rueda de abajo donde están los elementos que se alinean, que al final del día son los mismos que tenemos acá. Son agrupaciones distintas, pero es lo mismo. Es un tema conceptual. Entonces, aquí nace la alineación. Pero, ¿cuál es esa alineación? Esta es la alineación, ¿sí? Una línea recta que representa una relación de causa y efecto. Yo aquí cumplo un objetivo, yo lo dibujé como una ruedita, pero esas rueditas ustedes las van a hacer un poquito más grande porque adentro van a escribir qué objetivo es. Yo las hice así pequeñas para efectos de que se pareciera más a un punto, porque estamos hablando de que para definir una línea recta necesitamos 2 puntos, ¿no? Entonces, aquí tengo la causa y aquí tengo el efecto. ¿Me explico? Aquí, nuevamente, tengo esto, una causa y un efecto. Podemos tener cosas como esas. Podemos tener que 2 objetivos de causa causen
efectos en un mismo objetivo. O podemos tener algo así como esto. Que en vez de que dos líneas o dos flechas entren a un objetivo, de un objetivo de abajo, salgan dos flechas hacia objetivos distintos. Entonces lo voy a dibujar acá para que quede una manera de ejemplo. Vamos a dibujar otro objetivo acá y uno más aquí. ¿Sí? Bien. A lo que quiero llegar es que pudiese ser que suceda esto. ¿Ok? Y es válido. Y realmente suele suceder. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si de repente nos topamos con algún objetivo? Recordemos, empieza con verbo, que no causa efecto en nada. Es decir, no encontramos una línea recta que represente su relación de causa y efecto. Quiere decir que ese objetivo, que eso que estamos haciendo ahí, no está aportando para la implementación de la estrategia. Por lo tanto, ese objetivo se saca de este esquema. No quiere decir que esas actividades ya no se hagan. Por supuesto que sí hay que hacerlas, pero ya no dentro del esquema de implementación de estrategia. ¿Ok? Es como las metodologías distintas, como las que mencionábamos de Franklin Covey. Él habla de 3 metas crucialmente importantes, pero ustedes no me dejarán mentir. Uno en una empresa no tiene solamente 3 metas, tenemos muchas. El hecho de enfocarnos en 3 no quiere decir que las demás no las hagamos. Solo es un tema de enfoque, de prioridades, ¿no es cierto? Lo demás también hay que hacerlo. Bien, ¿algún comentario, alguna pregunta aquí, por favor? Estamos hablando de alineación, ¿ok? Y empezamos con los activos intangibles. ¿Algún comentario, alguien que nos quiera compartir algo? Bien, dentro del primer grupo de activos intangibles que le llamamos capital humano, ¿qué tenemos ahí? Bueno, para empezar, el activo intangible que justamente le llamamos así, capital humano. Podemos agregar talento humano, ¿no es cierto? Dentro del capital de la información, ¿qué activos intangibles tenemos? Podemos tener, por ejemplo, como activos intangibles, aquí podemos tener, por ejemplo, datos. Yo puedo agregar aquí la palabrita datos, podemos agregar sistemas de información, ¿sí? En el capital organizacional, aquí podemos poner, por ejemplo, procesos, relaciones con los clientes, podemos poner cultura, ¿no es cierto? Aquí en capital humano podemos agregar aquí como activos intangibles la capacidad de innovación, ¿me explico? Entonces, esos son los activos intangibles que están agrupados acá. Y estos de aquí abajo, las rueditas representan objetivos. Por favor, eso es bien importante, anótenlo. Estas ruedas son representaciones gráficas de objetivos. Las rueditas no representan los activos intangibles, representan objetivos. Los activos intangibles es un tema conceptual. Puede ser que en esta implementación de estrategia, en esta oportunidad, ¿sí? Puede ser que nosotros en nuestra estrategia no incluimos nada que tenga que ver con sistemas de información, por ejemplo. Entonces yo sé que ese es un activo intangible, pero ahorita me estoy enfocando más que todo con las bases de datos. No, ahorita no me estoy yendo con el tema de sistemas de información. En el caso de General Electric, ustedes tuvieron ahí la revisión de un tema muy relacionado con la transformación digital, donde ellos empezaron a ver la mina de oro que tenían entre las manos, que no la estaban aprovechando, que eran los datos, ¿verdad? Esto sucede hoy en día en todas las empresas. Ustedes pueden llegar a un lugar y empezar a gestionar eso, y empezar a desarrollar sus herramientas, sus tableros, su dashboard, empezar en una reunión, en vez de llegar como calidad de bulto, mudos,
lleven su notebook, pero cerrada, la abren hasta que les toque, ¿verdad? No estar escondiéndose atrás de la compu, o llevan una memoria USB, o se mandan por correo, ¿verdad? Su presentación, y la tienen en la nube. A la hora de presentarse, simplemente la bajan en la computadora de quien esté presentando, como sea, ¿no? ¿Sí? Y uno empieza a hacer cosas distintas, ¿sí? De una forma bien sencilla, tomando ideas como del caso General Electric. Entonces, las ruedas representan objetivos. Aquí, estas ruedas que representan, pues, objetivos del área de procesos. Y eso también nos quiere decir que no representan activos intangibles. ¿Por qué? Porque aquí en la perspectiva de procesos ya no hay activos intangibles. ¿Ok? Entonces, las ruedas representan objetivos y la interconexión entre los mismos es la que crea esa relación de causa y efecto. ¿Ok? ¿Sí? Puede que nosotros hagamos algo acá, pero que no veamos realmente ningún impacto. Entonces quiere decir que esa relación de causa y efecto realmente no existe. Realmente el efecto es en otro objetivo, o es en un objetivo que ni siquiera habíamos considerado. Entonces lo metemos, ¿verdad? ¿Ok? Así es que con esto creo que queda más claro qué es alinear, ¿sí? Son relaciones de causa y efecto entre objetivos. Lo que se alinea entonces, ¿qué son? Objetivos, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo alinear mis objetivos personales con los objetivos del departamento para el cual trabajo, y esos objetivos del departamento están alineados con los objetivos de la empresa. Los objetivos de la empresa están alineados con los objetivos de la corporación, ¿no es cierto? Incluso podríamos decir que los objetivos de la corporación están alineados con los objetivos del país, ¿sí? Eso es alineación, que al cumplir los objetivos de un nivel, aportamos a los objetivos del otro. El otro, en este caso la otra perspectiva, se acerca más a su ejecución porque le estamos aportando. ¿Ok? Entonces, para que quede claro nuevamente, a eso nos referimos con alinear. ¿Sí? Y de una vez aprovechamos aquí para presentar las 4 perspectivas y de una vez aprovechamos para hablar que en la primera perspectiva, que es el primer escalón de esa escalera de 4 escalones, ese primer escalón está formado por todo lo que tiene que ver con la gente, por todos los activos intangibles. ¿Ok? Que ahí está lo valioso. No podemos desarrollar una estrategia de negocios, no podemos implementar una estrategia de negocios si no tenemos conciencia de los activos intangibles. Aquí en ningún lugar dice maquinaria, en ningún lugar dice vehículos. ¿Ok? En ningún lugar habla de terrenos o de ninguno de los activos fijos. Así es que esa es una buena forma de empezar con el tema de estrategia en la organización, empezar a identificar esos activos intangibles. Y en el peor de los casos, que no identifiquemos ninguno, quiere decir 2 cosas. Que esa empresa está ante una enorme vulnerabilidad o un riesgo muy alto. Y número 2, quiere decir que nosotros nos encontramos una gran oportunidad de destacarnos, de agregar valor. Porque empezamos a poner algo sobre la mesa que es muy importante, que es muy estratégico, y a desarrollarlo. ¿Ok? Si nosotros vemos que realmente no tenemos datos, ¿cómo vamos a analizar? No vamos a analizar con datos de la competencia. Para empezar, no nos lo van a dar, ¿no? ¿Qué pasa si no hay datos? ¿Cuál sería nuestra responsabilidad? Empezar a asegurarnos que en esa empresa empiecen a registrar sus transacciones, empiecen a grabar todo, ¿no es cierto? Ir a los diferentes puntos de venta y ver si tenemos colaboradores que todavía le preguntan a los clientes, ¿van a querer factura? O como me han preguntado a mí a veces en alguna tienda, ¿quiere NIT? Yo, ¿qué? ¿Quiere NIT? Primero no entendí la pregunta, porque ¿cómo así que si quiero NIT? Pero yo ya tengo uno, pues, ¿cómo voy a querer NIT?
Y que si a lo que el chavo se refería era a que si quiero factura y si quiero que le ponga mi número de NIT o si yo quiero que le ponga el consumidor final. ¿Ok? Entonces yo dije, bueno, menos mal que preguntó eso. Menos mal que no preguntó, ¿va a querer factura? Entonces, ese es el trabajo nuestro. ¿Y eso qué tan importancia tiene? Tiene una importancia vital, impresionante. En vez de estar mandando correos que muchas veces no sirven de nada, ir a los puntos de venta, hacer trabajo de campo, arremangándonos un poquito, quitarnos los tacones y ponernos las botas por un buen rato. Ir al campo, ¿sí? Ver qué está haciendo la gente. Si detectamos a alguien que todavía pregunta, ¿va a querer factura? Le hablamos, le planteamos por qué no puede hacer eso, ¿verdad? Y le damos una oportunidad. Y si lo vuelve a hacer, adiós. Adiós. No necesitamos en la empresa gente así. ¿Ok? Y estamos hablando de uno de los primeros activos intangibles, el no tener datos. Hacer refactura es una de las más importantes fuentes de datos que hay. ¿Sí? Ahí dice quién es el cliente. ¿Quién es nuestro cliente? Dice que compró. Dice qué cantidad compró de ese producto o de ese servicio. Dice en qué momentos compra. Entonces, cuando ya tenemos nuestro análisis, ya tenemos nuestros tableros, nuestros dashboards, nuestras gráficas, nuestras tablas. Este cliente compra cada 2 meses o compra cada 45 días. ¿Por qué será? Este cliente compra cada 60 días. Entonces, ustedes empiezan a ser científicas y científicos de datos porque empiezan a analizar. Y de repente ese es su cliente que les compra cada 15 días. Lo hace así porque le compra a ustedes hoy y a los 30 días le compra la competencia. Y a los 30 días más, es decir, 60, regresa con ustedes nuevamente. ¿Por qué? Porque se está columpiando con el crédito, ¿verdad? No es que necesite cada 60 días. Quiere decir que él no está casado con nadie. ¿Me explico? Entonces quiere decir que ahí hay oportunidad de hacer algo. Entonces, ahí es donde vemos nosotros que se registren las transacciones. Si no, no tendremos datos para hacer análisis. Y no solo los datos comerciales, todos, los datos de personal, la gestión humana, los datos de producción, ¿no es cierto? Les cuento una cosa que seguramente ustedes han vivido o les tocará vivir en algún momento con respecto a los famosos ERP. En Guatemala, los ERP más conocidos, de hecho los casos estos, el segundo caso, el caso CER nos habla de ERP. En Guatemala se conocen varios tipos, varias marcas, digamos. Dentro de los más antiguos está el AS400, llamado así, que es un ERP de IBM, que su nombre correcto es iSeries, como cuando decimos iPad, iSeries, ¿verdad? Y más recientemente, los más famosos son SAP y la solución de Oracle, ¿verdad? Entonces, al menos son los que yo conozco y con los que he trabajado. Y entonces, con estos sistemas de ERP, recordemos que ERP es importante que sepamos por lo menos qué quiere decir. Ustedes seguramente han visto, como yo, en los diferentes anuncios de puestos de trabajo. A veces dice experiencia en manejo de SAP, o en general experiencias en manejo de algún ERP, ¿verdad? ¿Qué quiere decir ERP? Es Entrepreneur Resources Planner. Es un planificador de recursos empresariales. Es una tradición libre, muy buena. Planificador de recursos empresariales. Pues bien, una experiencia que yo tenía en una compañía era que todo lo que era contable y comercial estaba en el ERP. La facturación, registraban ahí todo, ¿verdad? Pero cuando queríamos ver datos de venta, resulta que el sistema que ellos tenían, que para ser honestos era SAP, con una versión que se llama Business. No había nada de gestión humana. Eran las planillas, todo el rollo todavía en Excelitos y así. Entonces, después, Gestión Humana compró una plataforma distinta, no lo montó sobre SAP.
y después hicieron que hubiera una interconectividad. Ahí los amigos de IT se ponen, pero de lujo, ¿no? Hacer conexión en los diferentes sistemas y demás. Y con producción logramos hacer con herramientas sencillas, sin invertir casi nada, usando Excel y usando Power BI, construir tableros para gestionarlo. Es decir, los ERP tampoco es la panacea, que porque tengo un ERP ya tengo resuelta la vida. Miren, a veces es al contrario. Yo he tenido experiencias de compañías donde implementar un ERP es un dolor indescriptible. La gente va y viene porque toma muchísimo tiempo. Es una serie de detalles, ¿para qué les cuento? Entonces, no es sencillo, pero es importante y es necesario. Entonces, nosotros llevamos ese tipo de cultura cuando nos aseguramos que registren las transacciones. ¿Ok? Y es muy sencillo, ya vimos. Ver, usar conceptos como el cliente misterioso, a ver si le dan o no le dan factura, cómo hacen la factura, ese tipo de cosas. Las entradas y salidas de materias primas a bodega, hay que registrarlo, ¿no es cierto? Las compras, las transacciones, no solamente de ventas, las transacciones, ¿cómo se llama? Internas, ¿verdad? Situaciones como producto terminado, todo lo que es de personal, si no cómo sabemos la rotación, si no sabemos cómo estamos conformados, ¿no? Cuántas personas tenemos entre 18 y 25 años, cuánta gente hay de 26 a 30, cuánto hay de bien fino, cuántas personas hay de más de 60 años. Hay compañías que no tienen ese dato, es bien sencillo de hacerlo, con una basecita de datos y un tablero, ¿no? Hoy en día hay tutoriales donde ustedes pueden aprender muchas herramientas como R, Power BI, Excel, Python, SPSS, SQL, para manejar datos, sacándolos de una base de datos. Todo hay tutoriales, hay cursos muy baratos, hay unas plataformas como Coursera, hay plataformas como... hay una plataforma los cursos son bien baratos, que se llama G-Talent, con la G de Guatemala, ¿verdad? G-Talent, creo que son peruanos o algo así. Y los cursos valen $10, una cosa así. Y uno puede aprender cosas como Power BI, R, etcétera, ¿no? ¿Por qué tengo que aprender eso yo? Porque nuestro mundo de hoy requiere que nosotros seamos científicas y científicos de datos. Y al aprender estas herramientas, nos facilita el poder hacerlo. ¿Ok? El poder analizar, el poder detectar cosas, darnos cuenta de esto, ¿no? Que el cliente nos compra cada 45 días o clientes que están comprando cada vez menos. Y cuando hacemos una grafiquita, empezamos a ver, pues, que hay clientes que, miren, hay compañías que se dan cuenta que perdieron un cliente hasta que el cliente ya se fue y se dan cuenta 6 meses después. ¿Qué tal si se hubieran dado cuenta 2 meses antes? Porque sus ventas venían bajando o las ventas venían espaciándose mucho. ¿Qué tal una visita? Mire, hemos detectado esto. ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué necesita usted que nosotros mejoremos? Pues para no irse, ¿no? Para que le sigamos sirviendo. Yo conozco caso de una compañía de telefonía móvil, que por cierto, ahí sí se dan el lujo de manejar datos, ¿no? Tienen equipos de profesionales muy competentes de sistemas, tienen equipos de profesionales muy competentes para toda la parte de análisis, gente de inteligencia de negocios, por ejemplo. Que por cierto, déjenme decirlo, no son carreras universitarias, son cualquiera de nosotros, pero gente que le importa y que aprendió porque sabe que ese es el mundo de hoy, ¿no? Sí, el tiempo cambia. Yo cuando entré a estudiar la carrera, en esa época uno tenía que hacer bien ducho para dibujar, saber usar rapidógrafos para que no mancharan. Era toda una ciencia o un arte, si lo quieren llamar así,
¿verdad? Cuando uno estaba trazando líneas con rapidógrafo, dónde termina una línea y dónde empieza la otra, de manera que la tinta no se riegue y no se mire un punto más ancho, sino que todos los puntos sean del mismo grosor de la línea para que esa presentación sea bien profesional. Eso ya casi no se usa. O sea, yo veo que las librerías técnicas todavía venden rapidógrafos y cosas, pero ya casi no lo usan los universitarios, lo usan más bien la gente de secundaria, ¿verdad? Bachillerato y así. ¿Por qué? Porque hoy en día es herramientas digitales. Los muchachos, por ejemplo, en arquitectura, en ingeniería, aprenden a hacer renders, aprenden una serie de software que hay para diseño, para dibujo, etcétera, ¿no? Entonces, a nosotros, ¿qué es lo que nos tocó? Datos. La transformación digital tuvo la culpa. Hoy todo es basado en datos. Entonces, nosotros podemos empezar llevando cosas muy simples como esa. Ya no estamos registrando las cosas. Hagámoslas. ¿Ok? Y agregamos acá objetivos. ¿Ok? Aquí agregar un objetivo, ¿verdad? De contar con datos recientes, depurados, precisos y confiables para poder tomar decisiones. Y por lo tanto, aquí la perspectiva de procesos que tendríamos que agregar, pues algún objetivo que tenga que ver con registrar las transacciones, obligar a la gente y tener algún tipo de monitoreo para ver que eso realmente sea y se haga de esa forma. ¿Ok? Entonces, pregunto nuevamente un comentario o algo hasta acá para irnos ya al receso de una vez. Innovación. La verdad es que las empresas tienen que ir como viendo todo este tipo de formatos que ayudan a mejorar los procesos. Todavía hay empresas que trabajan con sistemas operativos como los que usted hablaba, ¿verdad? Pero que ya son un poco obsoletos o por lo menos no recopilan datos de manera tan rápida, ¿verdad? Como SAP, por ejemplo. Pero eso, o sea, parte de la estrategia es poder innovar, poder encontrarle pero todo es inversión, ¿verdad? Todo viene de la mano, ¿verdad, licenciado? O sea, al final es poder apostarle a algo como esto, ¿verdad? Sí, en efecto. Y no estamos diciendo llegar y ocasionarle a la empresa un gasto o inversiones, como decía Henry, ¿verdad? Enormes. Es que miren, hay que comprar un ERP, coticemos Oracle, coticemos el de IBM, el AS400 o coticemos SAP, por ejemplo, y compremos. Esos ERP son carísimos. Por ejemplo, estamos hablando de cosas como $50,000, donde tiene que venir equipos de gente externa a implementarlo y tenemos que dedicar gente nuestra, gente local, a que se dedique a la implementación. Entonces, y eso aumenta el número de empleados. ¿Por qué? Porque ¿quién va a hacer el trabajo que hacían los que metimos al equipo de implementación? Por cierto, pasan cosas, se los comento porque pasa de todo en las compañías. Y aquí, pues, la idea es que compartamos experiencias de vida. Yo también participé en la implementación de un ERP. En este caso, no era SAP, sino que en esta otra empresa era Oracle. Y entonces se decidió sacar a los más pilas de cada área. De contabilidad se sacó al contador general. De producción se sacaron a los gerentes, a algunos jefes, en fin, de cada área, todas las áreas. Y se empezó la implementación. Eran como 15 personas de la empresa y eran como 10 personas que habían venido de fuera. Que había que pagar de sus hospedaje, su alimentación, ir a traerlos, ir a dejarlos, casi que se volvía como... Habría que darles un montón de servicios, ¿verdad? Y la implementación se había pensado para 2 años. Imagínense, son procesos bien largos. Y que si se tardó más que eso. Se empezó a crear molestias, inconformismos, el proyecto se pasó varios meses más. Al final siempre quedan como ciertas lagunas, cosas que no quedaron del todo bien.
Y yo no sé si eso lo hacen a propósito los externos para seguir dando asesoría y cobrarla, pero pasa de todo. Pero a lo que quiero llegar, y era lo que les quiero compartir, es que se sacó a gente muy buena y se formó el equipo de implementación. Por ejemplo, en el caso del contador general, pues obviamente no, la empresa no se iba a quedar sin contador general. Se promovió a alguien. ¿Me explico? Entonces, alguien subió y fue ascendido a contador general. El espacio que él dejó, se contrató a alguien de afuera y se llenó. Y así en todas las áreas, todos llenaron sus espacios y la empresa siguió trabajando. Cuando el proyecto terminó, esta gente que eran repilas, que eran parte del talento humano de esa empresa, literalmente se quedaron sin trabajo. Entonces, ojo con eso, porque por hacer algo bueno, se hizo algo nefasto. Se perdió talento en todas las áreas. Y a nivel personal fue una cosa trágica, ¿verdad? Gente que tenía mucho futuro en esa organización, a los 2 años ya no tenía trabajo. Entonces, mucho cuidado con esas cosas, con temas que aceptamos. Y si los aceptamos, porque seguramente muchas veces así será, seamos más listos que bonitos. Negociemos, condicionemos. Yo acepto, pero al terminar la implementación, al terminar el proyecto, al terminar lo que sea, yo regreso a mi puesto y lo dejamos por escrito. Hay un par de firmitas por ahí o un par de correos, algo que nos ayude, algo que nos ampare, ¿no es cierto? Porque en las empresas pasan cosas. A veces por hacer algo bueno, te hace algo que no es tan bueno, sobre todo a nivel personal, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, vamos a tomar nuestro receso, 20 minutos. Al regresar, les voy a pedir todavía chance, que no quiero dejar el tema a medias, pues vamos a seguir con el tema y luego pasamos a las presentaciones de los grupos. ¿De acuerdo? 20 minutos. Los veo en 20.